Muy buenas tardes, buenos días todavía, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas semanales de Cultura Jurídica Televisión. El día de hoy nuestra cápsula ya la número 123 cápsulas, pues cuyo único fin es incrementar la cultura jurídica, social y política de la sociedad. Y bueno, el tema del día de hoy pues fue que la semana que transcurrió, el pasado jueves, el Congreso del Estado de Puebla, por mayoría, aprobó la Ley de Atención y Prevención de la Contaminación Visual y Auditiva. Esta ley, que bueno, ya existe en otros estados ya está vigente, trata de regular, sobre todo en temas de anuncios espectaculares, que estén hacia lugares públicos, pues tengan una adecuada regulación. Si bien es cierto, esta regulación en cierta manera ya existe en algunos otros ordenamientos, todavía había pues algunas cuestiones que no se preveían y que esta ley pues está rellenando esos vacíos legales en cuanto a esta visualmente qué es lo permitido, sobre todo en negocios, sobre todo en este en todo lo que es la publicidad visual y cómo ésta debe de regularse. E igualmente también se toca el tema de la contaminación auditiva. Muchas veces, de manera indiscriminada, algunas empresas, sobre todo de anuncios móviles, por ejemplo, o en alguna negociación, se ponía sus anuncios de manera auditiva, sin ningún control, sin una restricción, obviamente molestando a los vecinos, molestando a los transeúntes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se quiere regular es que esos anuncios a través de algún medio auditivo, una bocina, ¿no? Etcétera, y que también comprenda lugares públicos, eso también se debe de regular. De hecho, algunas disposiciones del Código Reglamentario de aquí de Puebla ya preveían, en cierta manera, si bien es cierto, no totalmente regulado, algunas cuestiones sobre infracciones a ese código en relación con esta contaminación visual y auditiva, pero les decía yo que no estaba lo suficientemente regulado, claro, y por eso es que esta ley de atención y prevención de la contaminación visual auditiva va a poner en orden a todas aquellas personas físicas o morales que pues de manera indiscriminada pongan anuncios, banners espectaculares, y pues lo que no queremos es precisamente que pues haya un desorden en ese tipo de publicidad visual, cosa que hasta la fecha no se ha cumplido cabalmente y que quiere regular la ley, y también el uso de medios en audio, bocinas, etcétera, publicidad móvil, que también esté regular. De hecho, esta ley faculta a los municipios, a los ayuntamientos de cada uno de los 217 municipios de, del estado de Puebla para que, para que ajusten, armonicen su normatividad precisamente a esta ley, y que sean los municipios, los ayuntamientos, quienes sancionen y prevean en sus ordenamientos, en sus reglamentos, esta situación, y puedan pues tener esas facultades para sancionar a quienes no cumplan con esta normatividad de contaminación visual y auditiva, ¿no? Sin duda, esta es una ley que va a beneficiar pues a la población en general,
porque es muy recurrente estos abusos, esta contaminación visual, auditiva, y poco se podía hacer. Y bueno, esta ley viene a rellenar ese hueco legal que existió en relación con este tema, que algunos otros estados, por ejemplo la Ciudad de México, pues ya tenía esta ley y no se había podido concretar aquí en el estado de Puebla. Y bueno, eso me pareció a mí la noticia más importante. Obviamente, al aprobarse la ley, se da un plazo de 90 días precisamente para esa armonización legislativa y ya se ponga en marcha y en operación las disposiciones que de esta ley emanan. Y la otra es que, bueno, vamos a responder las preguntas que teníamos en el tintero que nos hizo nuestro amable auditorio. Y aquí Erika Pérez nos dice en relación a la ley de movilidad en el estado de Puebla, si los motociclistas y los ciclistas están autorizados para pasarse el alto en las vías de la ciudad. No, desafortunadamente algo que he notado muy recurrentemente, y esto lo hemos comentado en otras cápsulas, tanto los reglamentos de tránsito como las leyes de movilidad no prevén que queden fuera de la acción de esta ley los motociclistas y los ciclistas, pero es muy común, esto lo vemos muy a menudo, motociclistas se pasan el alto, no respetan su carril, se ponen en los puntos ciegos, etcétera, ¿no? Entonces, incluso ya habíamos comentado que lo mínimo que debe hacer alguna persona que se sube a un vehículo automotor, a una bicicleta y a una motocicleta, pues es conocer su reglamento de tránsito, las leyes de movilidad, pero no lo hacen, lo desconocen totalmente y se suben así a conducir o a manejar, ¿no? Y en el caso de las bicicletas muchas veces no usan los carriles, las ciclovías, para eso están, y además me ha tocado, ya lo habíamos comentado, que muchas veces esas ciclistas vienen a contraflujo, en sentido contrario, en franco peligro para ellos. A mí me ha tocado muchas veces esa situación. Cruzan las avenidas sin ninguna precaución, no voltean, no en las principales avenidas, y bueno, esto sin duda es un tema de desinformación, del desconocimiento que hay de automovilistas, motociclistas y ciclistas de estos ordenamientos legales, que debiera ser lo primerito que debe de exigir en las pruebas de manejo al expedir las licencias, pero no se hace y debe ser más riguroso este tema, porque efectivamente las leyes de movilidad, a la pregunta de Erika, no prevén que se pasen el alto, ¿no? Otra pregunta de Ernesto Ledesma dice el tema del bullying. ¿El bullying es delito o no? Habíamos comentado que el acoso escolar no es un delito. Las consecuencias del acoso escolar sí pudieran derivar en un delito, lesiones o incluso homicidio, ¿no? Yo también lo habíamos comentado en otra cápsula que para el tema del bullying, pues al presentarse sobre todo en menores de edad, no debiera de haber represión penal, sino debiera haber una conciencia de los padres de familia, porque son los que en cierta manera tienen también responsabilidad en esto, y cuando hay un caso de bullying, pues va a haber un ejercicio de justicia restaurativa, donde intervenga la escuela, los menores, y si no es la escuela, pues las mesas directivas de las colonias, para hablar con los padres, ver la situación o los directivos de la escuela y poderlo solucionar sin tener que llegar a la represión penal, ¿no? Entonces esto también es muy importante, porque muchas veces se cree que, bueno, pues va a haber delitos, etcétera, pero pues lo mejor es la prevención. De hecho, en complemento con el tema de la ley de prevención y atención de la contaminación visual, también se prevé ilícitos en esta materia, multas, infracciones administrativas que pueden llegar hasta el 1,000,000 de pesos.
¿Por qué la sanción? Si esto se puede prevenir, puede haber un ejercicio de prevención. Pero bueno, desafortunadamente así se tiene que hacer porque si no, pues no se cumpliría con la ley. Y aquí nos dice Alejandro, que saludamos, dice falta de difusión de la cultura vial, sí. Y les decía yo, la responsabilidad no es del gobierno, sino es del usuario, quien se sube a un vehículo, a una motocicleta, a una bicicleta, pues leer las leyes, los ordenamientos de movilidad, el reglamento de tránsito, antes de subirse a estos vehículos, ¿no? Dice, ¿ya existe un manual para ciclistas y motociclistas? Sí, efectivamente, pero no lo cumplen. Y aquí en Puebla es un desorden, desafortunadamente, ¿no? Y aquí la pregunta de Javier Hernández de Tehuacán nos dice sobre el tema de los fraudes con criptomonedas. Dice, ¿esto está regulado? No, desafortunadamente es un tema que desafortunadamente desde la pandemia el número de fraudes aumentó significativamente. Fraudes con terrenos, fraudes con financieras, fraudes con préstamos, fraudes con falsos gestores de Infonavit y del IMSS, y también el tema de las criptomonedas. Mucho cuidado porque hacer este tipo de operaciones a través de un tercero, a través de una persona y no directamente con una empresa regulada por las leyes financieras, es un peligro, puede haber un esquilmo, un fraude. Ya la Conducef ha circulado varios boletines en que hay que tener mucho cuidado con este tema del pago y de las inversiones con estas famosas criptomonedas, porque no hay una regulación ni internacional ni nacional que pueda poner en orden a las empresas o a las personas físicas que ofrecen este tipo de servicios aparentemente financieros. Y pues ahí tenemos una empresa que ha esquilmado a más de 300 ahorradores. Y bueno, ya se iniciaron todas las investigaciones, se están iniciando. Bueno, si bien es cierto, no hay alcance legal por la vía financiera, sí por la vía penal, se dan los ilícitos de fraude, abuso de confianza, a quien se entregó ese dinero y se prometió devolverlo con réditos. Desde ahí ya se configuran varios delitos patrimoniales. Pero aquí esto también lo hemos comentado desde nuestra primera cápsula hace ya más de 2 años. Cuando se trate de operaciones de valor considerable, estamos hablando de 25, 30, 50, 100, 200, 300, medio millón o más de pesos, pues más vale una asesoría a tiempo, cerciorarse, por ejemplo, si se va a comprar un terreno, un lote agrario, hay que tener mucho cuidado. Si se va a invertir, se invierta en instituciones financieras o bancarias reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o investigar los antecedentes de otra empresa, servicios financieros, Sofoles, Sofomes, que también ofrecen este tipo de... y que haya protección sobre el dinero que se invierte y no dejarse llevar porque vamos a recibir más intereses que el banco, porque pues ahí está muchos botones de muestra en donde muchas personas, y bueno, ahorita ya acaba de explotar la bomba aquí en Puebla, un tema muy parecido a Sigma e Invergroup hace ya más de 20 años, si mal no recuerdan, donde a través de estas pues estafas piramidales y en este caso ofreciendo criptomonedas, pues cae, desafortunadamente abusan de la confianza de la gente y se da pues este esquilmo. Y bueno, ya las autoridades, por lo menos en el ámbito penal, deslindarán responsabilidades sobre ello. Pero hay que tener mucho cuidado porque no es un tema nuevo, es un tema que ya ha sucedido y sobre todo en las épocas de crisis, ahorita con el tema de la pandemia, por favor,
no confíen del marketplace, sobre todo para temas de inversiones o de terrenos o de dinero. Hay que cerciorarse, hay que tener la asesoría preventiva antes de, pues, de arriesgar el poco patrimonio que se tiene y sobre todo, si se va a invertir, si se va a comprar un bien, pues hay que hacerlo, revisar que todo esté en orden legalmente, ¿no? Aquí saludamos a Sandra Leticia, que nos ve. Muchas gracias. Y bueno, pues estas eran las preguntas que teníamos de nuestro público. Y bueno, recuerden, la Red de Abogados Puebla y Puerto Morelos a su servicio, asesoría preventiva y correctiva integral. Estamos en el 222-941-0763 o 2226-979438 para asesoría legal, jurídica, en todas las áreas del derecho. Tenemos especialistas en todas las áreas del derecho. Igualmente nuestros asistentes jurídicos están disponibles para brindarles la atención. Y bueno, más vale una asesoría a tiempo, pero bueno, si no fuera posible, pues tenemos la asesoría correctiva integral. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan un feliz fin de semana y también feliz Día del Padre, que es el día de mañana, a todos los papás que nos están viendo y a los que sin ser papás pues asumen esa función, pues también muchas felicidades. Muchas gracias y hasta la próxima.